Dicen que algunas historias están escritas en piedra y que otras, en cambio, se desvanecen como el rocío cuando la luz del destino decide cambiar. Pero, ¿y si existiera un lugar, una grieta en la realidad, donde los sucesos que marcaron a la humanidad tomaron un rumbo distinto? Bienvenidos a Dimensión Alternativa. Hoy viajaremos a 1912 y seremos testigos de la noche en la que el Titanic no se hundió. Como el orgullo del mundo moderno, es más que un barco. Es una declaración de intenciones, un coloso de acero que promete conquistar el océano. Sus 4 imponentes chimeneas rugen con la fuerza de una era nueva. Sus cubiertas brillan como un palacio flotante y cada rincón respira ambición y esperanza. A bordo viajan más de 2000 almas, soñadores, aventureros, familias enteras, empresarios con la mirada puesta en América, artistas en busca de inspiración. Cada uno con su propio destino metido en la maleta. Pero entre la multitud, 2 figuras destacan, 2 mundos opuestos que acompañarán nuestra historia alternativa. Ella es una joven de primera clase, atrapada en una jaula de oro. Huye de un matrimonio arreglado que su familia ha diseñado para asegurar su fortuna. Su viaje no es de placer sino de escape, aunque ella todavía no sabe hacia dónde. Él es Thomas Ryan, un inmigrante irlandés de tercera clase, un joven fuerte y lleno de sueños que viaja con apenas lo puesto, buscando en Norteamérica el futuro que su tierra le negó. Sus mundos, separados por cubiertas y prejuicios, jamás deberían cruzarse. Pero el Titanic, en su inmensa grandeza, se convierte en un puente entre realidades que, en tierra firme, jamás se habrían tocado. Es un universo flotante donde las reglas del viejo mundo parecen suspendidas en el aire salado del Ántico. Y es aquí, en este escenario de sueños y contrastes, donde sus destinos comenzarán a entrelazarse. Los primeros días en el océano avanzan como un sueño hecho realidad. El barco es una ciudad en movimiento, llena de vida y promesas. Los niños de todas las clases corren por las cubiertas, sus risas se mezclan con el sonido de las olas. Los músicos de la orquesta afinan sus violines, creando melodías que el viento salado arrastra por todo el barco. Por las noches, los salones de primera clase se iluminan con bailes elegantes, conversaciones animadas y el tintineo de copas de champán. El mundo parece estar a punto de nacer de nuevo, justo al otro lado del horizonte. Elena, desde la cubierta de primera clase, observa el vasto océano con una profunda melancolía. Rodida de lujo, se siente más sola que nunca. Es entonces cuando se encuentra por casualidad con Thomas. Él trabaja ocasionalmente como asistente de un mozo de cubierta para ayudar a pagar su pasaje, una tarea que lo lleva a zonas del barco que normalmente le estarían prohibidas. Sus miradas se cruzan por un instante. Él, sorprendido, se disculpa tímidamente por su presencia. Ella, por primera vez en días, le devuelve una sonrisa genuina. Ese mismo día vuelven a coincidir, esta vez en la zona de popa, un lugar más democrático donde las barreras de clase parecen desvanecerse. El cielo nocturno revela un manto de estrellas más brillante y denso que cualquiera que hubieran visto en sus vidas. Allí, apoyados en la barandilla, comienzan a hablar. Hablan de sus sueños más profundos y de sus miedos más ocultos. Hablan de esa fuerza misteriosa que los empuja hacia adelante, hacia un futuro incierto. Un romance tenu, pero increíblemente auténtico, comienza a nacer entre ellos,
bajo la sombra de un destino que, sin que ellos lo sepan, pronto será desafiado por el hielo. Es la noche del 14 de abril. El Atlántico Norte se ha vuelto peligrosamente gélido. El viento es una cuchilla helada que corta la piel. Durante todo el día, los oficiales en el puente de mando han recibido mensajes por radio alertando de la presencia de hielo en la ruta. Pero la noche es extraordinariamente clara y las estrellas brillan con una belleza engañosa, creando una falsa sensación de seguridad. El Titanic avanza a una velocidad casi máxima, un gigante confiado en su poder. En los lujosos salones de primera clase, la orquesta ofrece un concierto. Mientras tanto, en las cubiertas de tercera clase, la gente baila, canta y celebra la vida, ajenos a cualquier peligro. En un rincón apartado de la cubierta, Lena y Thomas se encuentran de nuevo. Comparten historias que jamás se atreverían a contar en tierra firme, secretos que solo el océano parece digno de escuchar. Pero a unas pocas millas de distancia, invisibles para los pasajeros y la mayoría de la tripulación, colosales cyborgs se desplazan en silencio, como gigantes dormidos esperando en la oscuridad. Y en medio de esa misma oscuridad, un pequeño y humilde pesquero noruego, llamado Rafn, lucha contra las olas heladas. Su capitán, un viejo lobo de mar llamado Lars Nister, M, divisa algo a través de sus binoculares, algo imposible de ignorar. Primero, un iceberg gigantesco, una montaña de hielo puro. Y justo detrás, acercándose a toda velocidad, la silueta luminosa e inconfundible del Titanic, avanzando directo hacia la tragedia. A bordo del pequeño Rafn, el pánico se apodera del capitán Lars, sabe que no tiene tiempo. Con una desesperación nacida del instinto, corre hacia su radio y comienza a enviar una señal de auxilio, no para él, sino para el coloso de acero. Las interferencias atmosféricas casi ahogan su voz, la estática amenaza con hacer inútil su esfuerzo. Pero con la terquedad de un hombre de mar, insiste una y otra vez hasta que, finalmente, el mensaje logra atravesar la noche. Titanic, rumbo directo hacia un bloque masivo de hielo. Repito, iceberg enorme a proa, viren ahora. En el puente del Titanic, el oficial de radio recibe el mensaje con incredulidad. Un aviso de un pesquero desconocido y diminuto, perdido en la inmensidad de la noche. Es un aviso que ninguno de los informes oficiales previos había mencionado con tanta urgencia. Por un segundo, duda, pero la desesperación en la voz del capitán noruego es innegable. Corre a informar al capitán Edward Smith, un hombre cuya calma ha sido forjada en décadas de servicio en el mar, no pierde ni un instante. Sabe que una decisión equivocada podría costar miles de vidas. Sin vacilar, reacciona de inmediato. Todo a babor, motores atrás toda fuerza. Las órdenes resuenan por todo el puente. En las profundidades del barco, los engranajes tiemblan y los motores rugen en reversa. La inmensa estructura del Titanic se inclina ligeramente, protestando. Mientras intenta ejecutar el giro más importante de su vida, solo unos pocos segundos separan la historia de la leyenda, la vida de la muerte. El gigantesco barco de pasajeros pasa tan increíblemente cerca del SBO que algunos pasajeros en cubierta sienten un cambio brusco en la vibración bajo sus pies y un frío repentino en el aire. Un marinero, apostado como vigía, asegura más tarde haber visto una sombra blanca y fantasmal elevarse como una montaña justo al lado del casco, tan cerca que podría haberla tocado. En las entrañas del navío, en las salas de calderas, los hombres escuchan el crujido del metal,
el sonido de la estructura ajustándose a la maniobra repentina y violenta. Y arriba, bajo el cielo helado y estrellado, el capitán Smith observa en silencio cómo la mole de hielo queda atrás, deslizándose en la oscuridad. Se salvaron. Apenas por unos metros. Un silencio profundo y tenso domina el puente de mando por un largo instante. Y luego, un suspiro colectivo, casi imperceptible, parece recorrer el barco entero, aunque la mayoría de sus pasajeros nunca sabrá realmente por qué el Titanic se salvó. La noche continúa su curso. Para los pasajeros, el incidente no fue más que una leve variación en el rumbo, quizás para evitar una corriente. Pero para el capitán Smith y su tripulación, fue la noche en que la historia estuvo a punto de quebrarse en 1000 pedazos. Eleanor y Thomas, ajenos al hecho de que estuvieron a minutos de perderlo todo, viven un momento íntimo en la cubierta. Ella le confiesa su miedo al futuro que le espera en Nueva York, a ese matrimonio sin amor. Él, a su vez, le confiesa su temor a no ser suficiente para ese nuevo mundo al que quiere llegar. El viento sopla frío, pero por primera vez, el destino parece estar de su lado. Más tarde esa misma noche, mientras la música aún resuena desde los salones, los dos se escabullen y bailan discretamente en un rincón del salón de tercera clase. Por un momento, no importa la diferencia de clases. No importa el mañana. A bordo del Titanic, en medio del océano, solo existe el ahora. Días después, el RMS Titanic llega triunfalmente al puerto de Nueva York. Miles de personas se agolpan en los muelles para recibirlo, vitoreando al barco más grande y lujoso del mundo. La prensa lo aclama como un triunfo de la ingeniería moderna. Nadie en esa multitud imagina cuán cerca estuvo esa historia de éxito de convertirse en la más grande tragedia marítima de todos los tiempos. Cuando los pasajeros comienzan a desembarcar, Elena toma una decisión que cambiará su vida para siempre. En un acto de rebelión contra su futuro impuesto, baja por la pasarela, no del brazo de un prometido rico, sino junto a Thomas. Para ambos, comienza una vida completamente inesperada. Una vida que nació en un cruce de miradas sobre un océano helado y que fue salvada por un giro del destino. Y en algún punto del Atlántico, el pequeño pesquero Ralph continúa su camino, ignorado por el mundo. Pero su capitán es el dueño silencioso de un acto heroico que cambió para siempre la línea temporal de esta historia alternativa. Tal vez, en otra dimensión, en otra realidad. El Titanic se hundió trágicamente bajo las aguas oscuras y heladas del Atlántico, llevándose consigo más de 1500 almas, pero en esta historia alternativa, una voz anónima en la radio, un grito desesperado en medio de la noche, cambió el destino de más de 2000 personas. Porque a veces, solo a veces, basta una pequeña señal, un acto de valentía inesperado, para reescribirlo todo. Bienvenidos a Dimensión Alternativa, y recuerden, no todas las historias están escritas. Gracias por acompañarnos. Si te gustan estas realidades alternativas, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo viaje.